Manchata, ¿cómo estás? Venimos de nuevo porque hoy es miércoles de leer cómics, esta sana costumbre que tenemos de vez en cuando leer un poquito para relajarnos del estrés de la semana. Y el día de hoy venimos con cosas interesantes. Lo primero que tenemos es este Rat Queens, esta gran historia en la cual se mezcla mucho de juegos de dados, de Dungeons and Dragons, muchos de historias de rebeldía, mucho caos, mucho sexo, con estas cuatro chicas muy irreverentes. Lo segundo que tenemos es al gran Morrison con Nameless, esta historia que nos hace recordar sus primeras etapas, esas etapas de mundos fantásticos. Acá podemos ver tres realidades que se extraponen de una forma alucinante. Venimos con la Patrulla X, o sea, los X-Men. Esto es Uncanny X-Men, esta historia que nos permitió conocer el reingreso, esta nueva etapa después de todo lo que fue la etapa de M creada por Scarlet Witch. Acá tenemos a Brubaker en una historia muy buena y que después evoluciona. Ya te vamos a mostrar todo lo que hemos comprado de Patrulla X para invernar, porque The Winter is Coming y se nos vienen etapas en las que vamos a salir muy poco a las calles a comprar. La Bruja Escarlata. Esto me pareció interesante, es diferente. Yo sé que muchos de ustedes de repente no les va a gustar, pero lo que me gustó es que nos muestra un plano diferente. Hay mucho de hechizo, mucho de brujería, por ahí un par de contactos. Se habla muy poco de los Avengers y se habla muy poco del contacto con los demás héroes de este mundo Marvel. Pero hay un cruce muy bueno acá en la época del Civil War 2. Y para empezar el día de hoy tenemos Green Arrow Renacimiento. Este Green Arrow en esta nueva etapa en la cual prácticamente han empezado de cero. Cosas importantes que agregar primero es que por ejemplo en esta primera etapa, en este primer TPB, logramos ver nuevamente cómo es que se enamora, cómo empieza nuevamente el amor con Black Canary. Con esta Black Canary que se vuelven a encontrar, aparece Shadow. Vuelve a aparecer Shadow. En este caso Shadow es en realidad algo así como la madrastra de Green Arrow. Porque estuvo con el padre de él, tiene una hija que es Amy. Todo lo que estoy hablando ya en realidad es de la etapa de los New 52. Ahí podemos verlo con Black Canary. Empieza una nueva relación muy buena. Esta es una Black Canary que ya salió de su etapa musical. En algunas partes de la historia la recuerdan como música, como cantante, en una etapa muy buena. En los primeros números nos presentan mucho la relación de los dos, cómo se empiezan a encontrar, el manejo de los poderes y todo. La aparición, no voy a spoilear las cosas más importantes, pero ya empezamos a ver la aparición de Amy. Esta Amy que es su media hermana y que empieza a asumir roles, ya empieza a vestirse de rojo, ya es como que Red Arrow. Recuerden que ya no tenemos al Red Arrow, es Armada ahora, esta Armada que está con los titanes. Y empiezan a construirse acá nuevos enemigos en una historia genial. Las dos primeras partes, la 1 y la 2, son prácticamente una misma historia, en la cual te introducen los personajes, se ve la relación con Shadow, la aparición de estos nuevos enemigos, la destrucción total del dinero de él, se convierte en un Robin Hood de verdad en una etapa, no acá un poco después. Y lo genial de estas historias, estas dos van muy de la mano. Necesitas leer una y la dos para entender primero cómo evoluciona la relación familiar. Entonces, cómo evoluciona él, Black Canary, cómo aparece Shadow, cómo aparece Amy, su hermana, y cómo se va construyendo un poco esta relación entre ellos en una historia muy buena en la cual tenemos, en la número 1, me olvidé decir esos detalles, a Schmidt, y en la segunda tenemos a Byrne. Los dos tienen un estilo muy diferente. Tenemos un Schmidt que trabaja mucho con sombras, mucho con rafear, con utilizar mucho técnicas de lápiz, o en todo caso ya pasadas a tinta, pero con unas sombras sucias, con un estilo interesante. En el caso de Byrne es diferente. Byrne, vamos a ver la técnica de Byrne, ya habíamos visto un poco la de Schmidt. En el caso de Byrne tenemos que se preocupa mucho más por el trazo, por marcar el trazo y marcar las luces. El manejo de iluminación de Byrne es muy bueno. Me gusta su manejo de luces. Miren, el manejo del fuego, sensaciones de fuego, de calor, de luz. En eso Byrne es muy bueno. Su manejo de iluminación. Miren, ahí tenemos trazos mucho más limpios. Se va viendo un poco más el cambio. Son trazos mucho más limpios, ya no tan rafeados como es la técnica de Schmidt. Miren el manejo de colores, acá es muy bueno. Byrne maneja muy bien los colores y maneja muy bien la gama media. Y maneja muy bien la gama de iluminaciones. Su clave alta, o sea, no digo que toda la gráfica sea clave alta, pero cuando la jala, cuando hay detalles altos, es muy bueno.
Es muy bueno su manejo de iluminación. Y en realidad él es el que mejor combina con Ferreira. Ferreira es el que hace las portadas. Ferreira tiene su propio estilo, con muy buena iluminación y con un manejo un poco más oscuro en realidad comparado con Byrne. Pero es muy bueno, ese trío es como si fueran los polos. Tenemos a Smith y a Byrne en los polos y en el medio a Ferreira, que es el que va haciendo las portadas. Es una interesante combinación la de este equipo. En estos dos primeros números es casi como una historia continua, pero de ahí pasamos a la 3, en donde lo vemos ya al equipo completo. Percy es el que escribe las historias. Acá sí vemos a Schmidt y a Byrne como que interactuando en las grapas, y Ferreira siempre con las portadas. Y en la 4 tenemos a un gran equipo en realidad. La 3 es una historia independiente, la 4 es una historia independiente. La 3 empieza con el fin de la 2. Para variar, en la isla. ¿En dónde más? Son ya características propias de la serie de televisión, pero ya en la isla. Esto termina y empiezas acá. Si bien hay detalles de la historia anterior que se conectan, el flujo es partido. Tú puedes leer un tomo y no necesitar muchos datos del anterior, porque un poco que te lo explican, y no requieres realmente una y otra. Te sientes mucho como si fueran capítulos de una serie, como si fuera el monstruo de la semana, o en este caso la pandilla de la semana. Sí hay un flujo narrativo que va avanzando del 1 hacia el 4 con elementos de la historia central, pero se siente una estructura narrativa diferente, se siente una estructura narrativa mucho más compacta, y con cada arco una historia muy compacta y que cierra ahí. Cosas que me parecieron geniales. Al final de la tercera, ellos salen de un gran problema, regresan a la ciudad, y lo que me pareció genial es la moto. La moto, dice Wayne. Al final agarraron la moto de Bruce Wayne para poder llegar de nuevo hasta su ciudad. Green Arrow, una buena historia. Esas son de las historias de Renacimiento. No es alucinante, pero es muy buena historia. A mí me gustó. Me gustó porque son independientes, es un flujo ligero interesante. Me gusta Black Canary como personaje. Yo estoy coleccionando grapas de Black Canary en inglés. Son difíciles ya de conseguir, pero estoy ahí. Ojalá en algún momento salga Black Canary en un TPB. No sé si lo haya en castellano o no. Pues en inglés yo sé que sí. Pero un TPB en castellano para poder tener toda esta etapa. Así que ahí está. Green Arrow es lo primero de lo que veníamos a hablar el día de hoy. Muy bueno. Y entonces venimos con Scarlet Witch. Esto es el volumen 2. Esto es Robinson asume el control de esta línea. Y lo increíble de esta línea en realidad es que para cada grapa, yo ya tengo el número 1 y el 2, ya están en el 15. Para cada grapa se ha utilizado un ilustrador diferente. En algunas han utilizado dos. Dillon, por ejemplo, trabaja con Rudy, si no me equivoco. La primera es de Del Rey. La primera grapa es malísima. Quiero empezar hablando un poco de las gráficas del Rey. No sé por qué la premian tanto o por qué la tienen tan reconocida, cuando la verdad, en mi opinión, es muy plana, muy compleja, muy simple. A mí me gusta. La segunda grapa es de Rudy. Me gusta mucho el trabajo de Rudy y mucho el trabajo de Dillon. Pues no, Dillon es Dillon. Pues. Dillon. Y en colores Vision también es muy bueno. Rudy, un muy buen trabajo. Y todas las historias son así, tienen muy buenos flujos. Hay algunas grapas que tienen unos flujos alucinantes. Desde el punto de vista de la ilustración, todo Scarlet Witch es muy buena. Esto de acá, ahorita arranca la etapa en Irlanda, y lo vemos a Dillon. Miren. Cada vez más siniestro su manejo de personajes. Y luego esto en Irlanda pasa a un mundo de fantasías. El camino, la ruta de las brujas, la senda de las brujas, en la cual tenemos otra ilustración muy buena, Visions. Visions también trabaja muy bien en colores acá. Luego tenemos son dos grapas en las que trabajan con ese gran equipo, Dillon, Visions. Por momentos se les cae un poco la gráfica, pero son buenas. Luego, lamento decirlo, pero para mí, si me equivoco, es Pulido. Para mí el trabajo de Pulido en esta línea es malísimo. O sea, tratando de hacer un arte muy pop, pero que es demasiado simple. Y los rostros se cae totalmente. Es un trabajo muy simple. Muy simple. No hay manejos de sombreados, solamente hay algunos degradados circulares.
Narrativamente los espacios son interesantes, simples pero interesantes como flujo, pero no hay un bien, o sea, nada, simplemente construyó las viñetas tal cual, izquierda, derecha y nada más. Una ilustración malísima, malísima, la verdad no sé cómo es que lo dejaron entrar en este trabajo. Me imagino que al final deben haber visto lo que nos importa es la diversidad y que se vea diversidad de gráficas y lo dejaron, pues, ¿no? Me parece que es el punto más débil de todo esto, de todo este cómic. Es malísimo, malísimo su trabajo. Y si pasas al siguiente número vas a ver que son otros ilustradores. Lo interesante ya de este segundo tomo, empezamos con Sauvage. Sauvage tiene unas cosas muy buenas. Un Art Nouveau por momentos, obviamente no todo es el Art Nouveau, pues, ¿no? Pero por momentos reutilizar elementos, modernizarlos según su estilo. Y algunas cosas geniales, diferentes. No es un Art Nouveau clásico, pero hay algunos recursos muy bien hechos. En esta primera historia, entra en la historia el personaje principal, el héroe principal de Francia. Y ahí está. En este caso sí han sido 2 grapas para esta misma historia. Miren ese cierre. Art Nouveau. Es diferente, interesante. Eso es lo interesante de esta línea. En España han lanzado los 2 primeros tomos, ya falta el quinto, el tercero. Esto ya tiene 15 números. El número 15 ya salió en Estados Unidos, lo pueden ver en la página de Marvel. Luego tenemos esta chamba de Lotai. La chamba de Lotai es malísima, malísima. Creo que este es Lotai. Grapa 7, sí, pues Lotai no. La grapa 7 es Gu. La chamba de Gu es malísima, es muy simple también. Siento que por momentos han utilizado ilustradores que no aportaron mucho a la historia. Hay cosas buenas, cosas malas. Ahora, esta historia de Robinson con Gu, la historia es interesante. La gráfica por momentos tiene un par de cosas buenas, por momentos es muy plana y simple. Muy plana, es mucho de... Miren los ojos, los trazos muy gruesos. Es por momentos mucho software y poca intención. Esto es genial. Esto es la grapa 8. En la grapa 8 el ilustrador es James Robinson. No, James Robinson, perdón. Pues ya es hora de comer. El ilustrador es Tula Lotay, en realidad. Tula Lotay. Tiene una ilustración interesante, diferente. Apuesta mucho por las texturas en los fondos. Por momentos se siente trazos de pincel. Lo puede haber hecho en la computadora igual, pero se sienten los trazos. Textura. Acá ya empezamos a ver a los hijos. Lo interesante de esto es que a Scarlet Witch la vemos yendo donde un psiquiatra, que al final el psiquiatra no era psiquiatra. Pero son historias interesantes. Por momentos te puedes aburrir si es que no te interesa conocer qué es lo que está pasando con la bruja. Si no te interesa qué está pasando con la bruja, por momentos te vas a aburrir. Luego viene esta grapa, la grapa 9, en la cual ya interactúan con lo que es Civil War. Ella no es parte de Civil War, Civil War 2, está tratando totalmente de alejarse. Esto es dibujado por Jones, tiene un trazo interesante, ligeramente oscuro, pero lo merecía. Están encerrados en el cuarto los 2 hermanos. Viene Mercurio, viene Quicksilver. Sweet dreams of man of me. Viene Quicksilver para conversar con su hermana, explicarle lo que está pasando y al final mecha de hermanos, pues, ¿no? Nadie sale herido, pero mecha de hermanos. Porque Scarlet Witch no quería ser parte... Ahí está, pues. Sweet dreams of man of me. No quería ser parte de esto, no quería luchar por ningún bando. Hay ilustraciones muy buenas, ¿ah? Mira. Hay cosas muy buenas, pero no siempre. Ya por momentos se exagera, pero tiene cosas buenas. Esta es una historia que nos muestra a esta Scarlet Witch, a esta bruja escarlata que se fue. Decidió ya no ser parte, no quiere saber nada más con los Vengadores y entonces decide irse. Y en eso que decide irse, empieza a construir su nuevo mundo, empieza a pasearse por el mundo y tiene sus propios enemigos. Aquí aparecen enemigos para ella. Sale su archienemigo. Mentira, él mismo dice, yo soy tu archienemigo ahora porque todos lo tienen. Típico floro de historia. Tienen algunos, pero muy pocos errores narrativos, pero es interesante. Desde el punto de vista de la gráfica, en cada grapa vas a encontrar un ilustrador buenos. Es casi como si te compraras estos chicles que no sabes si viene con pimienta o viene con alguna fruta, esos chicles de sorpresas. Es así.
Hay grapas en las cuales la ilustración es malísima, hay grapas en las cuales la ilustración es genial, alucinante. Esta historia bien lo vale. 11.5 euros, recuerden que lo puedes conseguir en precios por 4 y en muchas tiendas, en algunas por 3.8, incluso en algunas, tipo Crisol, puedes conseguir en Crisol de 3.8 y vale la pena. Yo estoy apostando por esto. En realidad me he empezado a comprar ya varias de estas colecciones 100%, de estas delgadas, varias me he comprado. Esta es una de las muchas que estoy comprando y que ya las mostraré en otro video. Scarlet Witch, muy buena apuesta de Robinson. Por momentos historia mala, pero la gráfica lo vale. Van 10 grapas, van 2 tomos, ya se viene el tercero. Vamos al siguiente tema. Y Manchata Vera, venimos entonces con esta gran historia de la Patrulla X, que es Génesis Mortal. Brubaker entró con mucha fuerza y la primera historia que nos mostró fue en realidad esto. Esto es Génesis Mortal o Deadly Genesis X-Men año 2006. En el año 2006 él revienta con esa historia de enero hasta julio. Aunque si bien fue hasta julio, él lanzó de enero a mayo pequeñas historias que acompañaban un poco para presentar a estos personajes. ¿De qué trata esto? En el año 75 se lanza una historia que es el Giant Size número 1, en el cual se explicaba un poco esta nueva Génesis y se hablaba de la primera patrulla, la patrulla original, que había ido a Krakoa, a una isla, y que habían terminado atrapados. Nos habían contado una historia en esa época de una isla, que la isla era un mutante y que los había atrapado. Y entonces nos cuentan la historia de que se manda una segunda patrulla X, ya conformada con Cíclope y los nuevos X-Men, para salvarlos. Y eso es lo que se había narrado en el 75 para hacer este cambio hacia esta siguiente etapa, estos nuevos X-Men. Pero en realidad eso no fue lo que pasó según Brubaker. Brubaker, cuando se lanza en esta línea, cuando la relanza y cuando él decide ya tomar las riendas, lo primero que hace es se engancha con un momento antiguo. Y entonces tenemos a los Uncanny X-Men utilizando ese momento con Krakoa, y en el cual nos plantea, ese no fue el primer equipo que se mandó a salvar a la patrulla original. Antes hubo otro equipo. Y este equipo eran en realidad X-Men que eran estudiados, controlados, manejados por Moira, la ex de Javier, y que Javier fue a pedirle que por favor le ayude mandándolos a ellos a salvar a su patrulla X-Men. No estoy spoileando, así arranca la historia. Y entonces nos cuentan una historia en la cual hacen un retroceso en la historia para meter más datos y en base a esos datos poder crear personajes y estos personajes poder empujarlos. El personaje más importante que se reutiliza en la historia es Vulcano. Este Vulcano que no voy a spoilear, pero como que es pariente de alguien, pero no voy a decir quién. Y entonces este Vulcano es la fuerza de la historia, el que empuja esta historia, que es buena, es muy buena, y que es el que empuja el siguiente tomo. Yo ya iba a comprarme el segundo tomo, pero al final voló. Lo estuve buscando en Comunitas y ya en Comunitas no lo tienen, que es el ascenso y la caída del Imperio Shi'ar. Yo ya me estoy preparando un poco para mi etapa de invernación, de Winter is Coming. Ya voy de nuevo a trabajar, voy a empezar a trabajar y voy a estar empezando el ciclo, voy a atacar a algunos clientes nuevos y entonces ya no voy a tener el tiempo como para estar yendo mucho. Yo vivo en realidad en Pachacama, que es una zona alejada de Lima, ya no puedo estar yendo mucho hacia los lugares donde compro los cómics, que normalmente son hacia Lince o Jesús María o por ahí a veces en Chacarilla. Un poco para los que no conocen Lima o nos siguen del extranjero, más o menos para llegar yo de acá hasta allá sin tráfico en un día tranquilo me puedo demorar una hora 10 minutos en auto. En la mañana, si yo tuviera que trabajar ahí y me tuviera que ir en el tráfico, tranquilamente podrían ser 1 hora y media, 1 hora 40 o quizás 2 horas en un mal día. Aunque haciendo algunas rutas yo he logrado llegar a Jesús María en 1 hora y media, 1:20 más o menos, con tráfico, haciendo la de Flash. Pero volvamos a la realidad. Les voy a enseñar, vamos a seguir conversando hoy con esto, pero les voy a enseñar un poco todo lo que hemos comprado para The Winter is Coming. Primero voy a empezar solamente enseñándole lo que he comprado de X-Men. En realidad ahí ya en otro video les iré enseñando cómo ha cambiado un poco la tabacueva y todas las cosas nuevas que hay, pero vamos con esta etapa. Vamos a dejar esto por acá, ahí tapando a Robin. Lo primero que estoy empezando a coleccionar, que en realidad no es una etapa de las que me gustaban mucho en realidad, porque tienen muchos errores, no en la historia, sino en el flujo narrativo. Pero igual me parece genial esta etapa de Claremont, así que hemos empezado ya a conseguirlos. Tengo el número 4. No sé si ya antes de que arranque mi invierno,
o si en realidad ya lo empieza a conseguir el próximo año, en diciembre de repente van a haber buenas ofertas o en noviembre, que termine de conseguir los demás tomos de esta etapa de Claremont, que son 4. Entonces son los 4 de la etapa de Claremont y la patrulla X-Men original. Voy a tratar de buscar por ahí quién los está vendiendo. Siempre hay alguien que lo compra, lo lee, ya no lo quiere, lo tiene en buen estado. Ahí puedo aprovechar para comprarlo a un buen precio, un precio fumón, como se dice. Pero la etapa de Claremont ya la empecé. Una de las cosas que me interesó bastante y que poca gente en realidad la busca es esto de acá. Esta es una etapa a la que se le dicen los nuevos mutantes. Esto en realidad esto empieza acá, con las guerras asgardianas. Cuando arrancan las guerras asgardianas, acá para empezar, acá no hay nuevos mutantes. Esto es la Patrulla X. En esta parte de acá se habla muchísimo de Alpha Flight y después ya aparecen los capítulos de los nuevos mutantes. Estamos hablando de los años 80. En los años 80 es que aparece esta nueva etapa. Me pareció interesantísimo esta nueva etapa porque no se consigue así nomás en los otros Marvel Gold o en los tochales, solo se consigue acá. Entonces decidí comprar esto. Tenemos esta, luego sigue Tercera Génesis con estos nuevos mutantes de verdad. No me refiero a los New Mutants con Cíclope y con Wolverine, como le gusta a ustedes decir, y toda esta etapa como se dice en realidad, pero me importa un comino. Ya a mí me gusta decir Wolverine. Esta nueva Patrulla X que tiene a Bala de Cañón, Mancha Solar, Psique, Loba Venenosa y Karma. Es una patrulla interesante, diferente, que a muchos les recuerda a la primera etapa. Como se dan cuenta, esto todavía está embolsado, todavía no los estoy leyendo. Nueva Roma. Aquí ya estamos llegando más o menos hasta los nuevos mutantes número 13. Esto es año 82. Año 82. Acá ya aparece Víbora, Samurai de Plata, son otros X-Men, son historias muy diferentes a la que estás tú acostumbrado a leer. Me pareció genial conseguir toda esta línea. Yo ya tengo 4, me faltan 2 nomás, me faltan solo 2 y termino esta línea. Esto va del 14 al 17. Seguimos con los monstruos parecidos. Los mutantes se enfrentan a la Reina Blanca del Club del Fuego Infernal. La Reina Blanca, ¿te parece conocido? La Reina Blanca. Acá estamos, acá es donde entra todo eso. Y esto ya es John Buscema, Sal Buscema y Ron Frenz. Claremont, Buscema, Sal Buscema, Claremont, Sal Buscema, Claremont. Todo esto es Claremont. Por eso me pareció genial. Entonces tenemos este Claremont que entra por acá después de esta etapa inicial en los años anteriores, 70 y todo esto. La verdad, este traje es asqueroso. Luego tengo estos de acá de Salvat, el Fénix Oscuro. En realidad lo tengo mientras voy todavía terminando algunos de acá. Estos de aquí no logré conseguir el 1 y el 2. Estos Morrison, no conseguí el 1 y el 2 de los X-Men, por eso los tengo de Salvat. El 7 ya lo compré vía Amazon, está en camino. Luego tengo algunos extras, Noir, La huida de la zona negativa. Todo esto que vende acá son grapas de Perú 21, que en realidad se las voy a mandar a la Ciudadela del Vigilante. Para él me los puede convertir en un tomos. Todo esto en realidad, toda esta etapa empieza acá. Pues no, tenemos dotados, tenemos peligroso. Tenemos estos dos, dotados, peligrosos. Y de ahí arranca toda esta etapa que es muy interesante de Astonishing X-Men. Esto de acá es Whedon con Cassaday o Cassidy. Acá hay 5 tomos hasta el de los fantasmas. Esto es... ¿cómo se llama esta etapa? Siempre me olvido. No me acuerdo cómo se llama esta etapa de acá. Todo esto en realidad lo puedes conseguir también lo puedes conseguir con los Panini, ¿eh? Todo eso está en Panini. Simplemente que he decidido no comprarlos porque me gusta un poco la variedad. Hay gente que le gusta todos iguales. A mí no, a mí me gusta la variedad porque con la variedad es más fácil encontrar algo. La diversidad es la que ha hecho que la humanidad sobreviva, etc. Luego por acá tenemos Heredero de M, Dinastía de M. Los he puesto acá porque son los ejes principales. Dinastía de M, luego Heredero de M un poco para conocer lo que pasa con el hijo mimado. Y después de esto es que viene Génesis Mortal por un lado, con Ascenso, Caída de Shi'ar, Supernovas por otro. Y después de eso de ahí ya tenemos Especies en Peligro. Especies en Peligro, que tiene más que todo por los Alpha Flight y por las otras historias que van. Luego ya viene el preludio del complejo de Mesías. Después del preludio viene el complejo de Mesías. Y después del complejo de Mesías tenemos la guerra del Mesías.
Dirán, brother, ¿cómo conseguiste eso si está descatalogado? Porque hay que entrar en todas las tiendas. Pues hay gente que dice en esta tienda no entro, en esta tienda no entro. Hay mil problemas. Pero esto a veces se consigue en tiendas donde la gente entra menos, pues, ¿no? La Guerra del Mesías. Esto de aquí ya es Kyle, Joss y otra gente mucho diferente. Ya no está Brubaker ahí, pero ahí está. Complejo, complejo. La Guerra del Mesías. Después de esto de aquí, me faltan algunas más que estoy buscando. Hay Utopía, que ya no la voy a conseguir. Tenemos esto de acá, Hermandad, Nación X. Ahí se deben estar dando cuenta que me faltan varias. Me falta, bueno, acá tengo también, esto es Miedo Encarnado. Me faltan acá varias, no recuerdo ahorita en la cabeza. Faltan 2, 3, me falta El Ascenso y la Caída de Shi'ar, me falta Supernovas, me falta Utopía que no lo voy a conseguir. Me faltan un par más de toda esta etapa que no recuerdo ahora cuáles son. Miedo Encarnado, de ahí viene La Edad de los Héroes. Conseguí estos dos de acá, Cisma y Equipo de Extinción. Esto ya son otras épocas. Cisma y Equipo de Extinción. Después de esto de acá también puedes conseguir X-Men vs Avengers. Perú salió hasta el tomo 12 de esto. Yo tengo en grapas hasta el 11, no me había percatado, no sé dónde está el 12. Ya hablé con Pablito de Tierra 1 para que me consiga la grapa 12. Y cuando yo las tenga los voy a juntar. Pero si ustedes deciden comprar estos de acá de Marvel, de Panini, el de acá viene no solamente hasta el número 12, sino tiene un par de grapas más o un par de historias más, que es las que soltaron en online, por internet. De ahí tengo algunas cosas como ya X-Men Civil War, tengo las 4 de X-Men Civil War. Luego tengo esta historia que para mí es genial, Muerte de X. Muy buena historia esta Muerte de X. Y de ahí ya viene Inhuman vs X-Men, Inhuman vs X-Men 0. Estas las tengo en inglés, las había comprado en inglés. Lamentablemente en la tienda donde yo compro no tenían las 5. Tengo la 4 y la 6 que las tengo por ahí en mi pila de lecturas, pero faltó eso, me faltó la 5, por eso no los puedo leer en realidad. También estuve apostando por Omnipress, pero ya estoy dejando de apostar por Omnipress. En realidad tengo estos formatos para ver cómo era el formato, pero ya no más. Tengo estos 4 primeros números de los Uncanny X-Men, los Extraordinarios X-Men de Omnipress. Esto llega hasta acá. Lemire, Ibáñez, Lemire Ramos, Lemire Ramos, Lemire Ramos, y de ahí ya salta Ibáñez. Toda esta etapa de acá de los Uncanny las voy a esperar que salgan tochales o que salgan TPBs para comprarlos de España. Es una historia interesante, si bien mucha gente renunció a esta etapa, es interesante esta etapa. Dirán que son repeticiones de historias, pero el Inhuman vs X-Men es una historia interesante. La muerte Cíclope es interesantísima y toda esa mezcla de verdad es muy interesante. Eso es lo que te muestro hoy día. Ya después te mostraré cómo ha crecido la zona de los Cuatro Fantásticos. Batman en realidad creció un montón. Todo lo que son otras cosas. Vengadores todavía no le estoy metiendo mucho el dedo, pero hay cosas que quiero comprar. Iron Man, también hay etapas ahí que quiero comprar, y muchas de esas cosas en realidad las quiero convertir en tochal. Ya irán viendo después todo lo que he seguido comprando para este invierno, en el cual voy a tener casi siempre en las semanas un par de días que voy a estar encerrado en casa trabajando cosas de algunos clientes. Y como voy a estar 2 días, en realidad 2 días en casa sin salir, no es que, oh puta que chévere, vas a estar viendo Netflix todo el día. No, son 2 días de chambear cosas de clientes, estar sentado en la computadora como loco para acabar la chamba de los clientes. Y en esos momentos en el que ya te sueltas un poco, boom, te lees un TPB, te vas leyendo un tochal al día, tranquilamente, un tochal al día mientras vas chambeando otras cosas y relajado. O un tochal cada fin de semana, o un buen omnigol por día, que es lo normal, ¿no? 12 grapas, 6 grapas, yo puedo leer en realidad unas 12, 18 grapas por día normal. En realidad es una lectura ligera, pues, ¿no? Y entonces, vamos con Nameless. En Nameless tenemos un Grant Morrison que nos muestra mucho sus primeras etapas. Se siente una historia mucho de primeras etapas. Morrison construye en realidad la historia de manera conjunta con Burnham, que es casi un apoyo, me imagino que porque Morrison tiene muchos proyectos a la vez. Y tenemos a Fairbairn, que es quien hacen los colores, la gráfica, cosas interesantísimas de la historia. A ver, vamos por partes. Primero hay el riesgo. A la hora de construir la gráfica hay mucho riesgo, cambios de paletas muy fuertes,
Este tipo de cosas que mucha gente dirá, pucha, Morrison es buenísimo. Pero esto mismo yo lo he visto en la Chola Power. Esos cambios de paletas exagerados en la historia que a veces se ve bien y a veces se ve mal. Pero porque es que por momentos, acá se puede ver mucho más rápido el cambio, por momentos hay un cambio drástico de paleta y es porque esto se construye en base a tres etapas, mundos, fantasías diferentes. Está la realidad, en la cual se va construyendo la historia con unos millonarios que están invirtiendo dinero para un proyecto muy a lo Armagedón, mucho de salir al espacio, de meteoritos, de destrucciones, destrucción del mundo. Otra etapa muy fantasiosa, con personajes de fábula, ensueños, monstruos que te persiguen, pesadillas y cosas como estas, que me recordó muchísimo a Gil y a Rodríguez. Muchísimo me recordó a Gil y a Rodríguez. Incluso hasta con llaves en la mano. O sea, ya si esto no es una referencia total a Gil, a Lock and Key, ya a qué nos estamos refiriendo, pues, ¿no? O sea, una referencia de Morrison hacia eso. Y una tercera etapa en la cual ellos, que es justamente la etapa final, que no lo quiero contar mucho, en la cual ellos en el espacio empiezan a encontrar una irrealidad, pero que es una realidad. Tiene una migaja muy muy fuerte en la que te habla de cómo los humanos hemos destruido el mundo y de cómo las cosas van y vienen. Mucho, miren, de espacio, alien, zombies, gente que te consume. Mucho de eso. Un Morrison genial, un Morrison que me recordó mucho a sus primeras etapas. Miren esto de acá, con harto chalk, cambia totalmente la técnica de ilustración. Cambia mucho su técnica de ilustración. Ahí está, Joe Hill, Rodríguez. La casa, un poco como si fueran estos 13 fantasmas y que no sabe lo que está pasando. Este astrónomo que mató a su familia. Muchos de secretos, mucho de cosas escondidas. Una serie de terror un poco aterradora, interesante, que nos muestra diversidades de planos, diversidades de recursos narrativos, que no tiene miedo en cambiar, que no tiene miedo en cambiar de paletas estables a paletas mucho más agresivas como esta de acá. Repito, es la misma paleta que se está utilizando en la Chola Power, pero la gente va a criticar a la Chola Power, pero el mismo Morrison lo hace con su equipo y ahí no está mal, ¿no? Pero dirán, no, lo que pasa es que otra cosa es una buena historia. Yo lo sé, estoy hablando de la paleta de colores, que no está mal, hay que usarla. Me pareció genial esta referencia a Ted, solamente que en esta historia se llama Seth. Eso me pareció genial. No quiero avanzar mucho para no spoilear, pero lo que les puedo decir: fantasía, mundos, meteoritos, caos, sueños, dominio mental, un asesino, un enemigo malo que está ahí tratando de controlar todos, mitología, mucha mitología, un poco de historia. Es una historia que utiliza muchos escenarios comunes, es una historia que utiliza muchos iconos o símbolos ya utilizados en otras películas, en otras historias, para que no te pierdas. Es una historia en la cual Morrison obliga al lector a ser un lector activo, a ser una persona que esté muy enfocada, muchas veces a tener que retroceder de página para entender el flujo. No es circular, es una historia lineal que por momentos tiene racontos para aclarar algunas cosas, pero es una historia que en realidad es como si viviéramos en 3 planos. Entonces la historia avanza, pero de momento saltaste a otro plano, regresas y estás en este movimiento. Interesante este flujo de planos, que también lo he visto mucho en planos en cuanto a historia y flujo narrativo, que también lo he visto bastante en Colder, que se construye en base a 2 planos, pero acá son 3 planos. Ya hablaré de Colder en el próximo video. Hiper recomendada. Nameless, esto es Norma Editorial, esto es Cartoné. Lo conseguí, me lo trajeron de España hace unas cuantas semanas. Muy recomendado. Morrison con una historia muy diferente, caótica, confusa y extraña, que te va a meter un balazo en la cabeza. Y es verdad, tienes que sentarte y leerla con calma. No es profunda, hay historias mucho más profundas y complejas que esta, pero es una historia que hay que leerla con lentitud para entenderla. Me encantó la paleta de colores de Fireburn. Siento que esta paleta exagerada, sobresaturada y pop la utiliza muy bien, sabe muy bien en qué momento utilizarlo. Muy buen trabajo de esta ilustración.
y muy buena la historia de Morrison, aunque siento que se ha copiado de muchos recursos narrativos de otras historias. ¿Los combinó bien? Sí, los combinó muy bien, pero ha reutilizado recursos de otras historias. Esto es a lo que se le dice la diferencia entre ser creativo y ser innovador. Lo que le ha hecho es construir una historia, en realidad no es innovadora, para nada innovadora, estaría utilizando mal el término. Es una copia de muchas historias que las ha combinado para crear una buena nueva combinación. Es como utilizar diferentes insumos de platos de comida para crear un nuevo plato de comida, que es una mezcla de diversos, con un rico sabor, muy buen sabor, pero que al final es una mezcla de diferentes historias. Eso es Nameless en realidad. Así que vamos con la siguiente historia. Y Rat Queens. ¿Qué puedo decir de esta historia? En realidad vamos por partes. Se llama el primer tomo Descaro. Y de verdad es bastante el descaro y la brujería. Esta es una historia en la cual tenemos a 4 personajes. Lo primero que hacen en este TPB es presentárselos. Tenemos a Betty, gran personaje Betty. Ella es una enana hipster, lesbiana, coqueta como ella sola, es una ladrona de aquellas, muy buena. Luego tenemos a Dee. Dee es la clérigo atea, no cree en el dios de sus padres, que es un calamar gigante. Genial, es genial. Luego tenemos a esta elfa, Hanan, que es la hechicera. Ella es la que hace los hechizos complejos y todo lo demás. Y luego tenemos a Violet, que es la guerrera. También tiene su personalidad, cada una tiene una personalidad alucinante. Lo chévere de esto es que esto es una mezcla entre Dungeons and Dragons, entre mujeres al borde de un ataque de nervios, tiene una nadita de Sex and the City, es una mezcla de muchas cosas. Es una historia de calabozos, de castillos, de monstruos, de elfos, de destrucción, pero también es una historia muy femenina. Es una historia en la cual los personajes no son hombres, están bien construidos. Son mujeres con sueños, con recuerdos, con problemas, con novios, con novias, con enamorados, con sueños, con cosas especiales de mujeres, pero en esta época. Como si fueran dragones, enanos, y hay que matar a esto, hay que defender el castillo, tomar hasta tarde. Es una súper historia. Esto en realidad es de 2013. En el 2013 sale Descaro y Brujería. En el 2014 fue nominada al premio Eisner como mejor historia nueva en realidad. No lo ganó obviamente, si no hubiera sido más un éxito en ventas. En el 2015 sale el segundo arco. Hay que esperar nomás, pues no, esto de acá recién ha salido en España. Esto tiene 2 arcos. Del 1 al 5, del 6 al 10, y para el número 11 contrataron a una nueva ilustradora y estamos en eso, pues no estamos en eso viendo hacia dónde vamos. Voy uno, hay que esperar hasta que saquen el segundo tomo. Norma está empezando a sacar cosas buenas, ¿ah? Norma está empezando ya a competir con Panini, está empezando a competir con Astiberri, que yo lo adoro. Norma está empezando a sacar ya cosas buenas de diversas editoriales. En este caso es Image. Esto vendría a ser un Shadowline. En la ilustración no. Tengan cuidado, a veces las tapas son muy diferentes. La tapa tiene una iluminación muy diferente. Por dentro es mucho más simple. Miren que no tienen miedo de desenfocar los fondos. Eso es lo chévere de la ilustración. No tienen miedo de desenfocar los fondos para que sea el front el que llame la atención. El elemento, el personaje. Sangre, mucha sangre. Ahora que estoy viendo esto, la sangre en esta historia, porque se ve sangre, o sea, ves cortes, ves sangre, eso se ve genial, bien construido. Me recuerda bastante a la de 300. Si ustedes vuelven a ver 300 la película, se van a dar cuenta que cuando hay corte y hay sangre, piernas o lo que sea, la sangre es como que y se vuelve a chupar, porque la sangre es digitalizada en esa película. Entonces es como que apareció la sangre y de la nada se le hace un desenfoque o se elimina la opacidad para que simplemente desaparezca la sangre o se achican algunas, pero es una sangre que cuando ya la ves bien se ve falsa, se ve bien, se ve genial por la velocidad de la narrativa, pero es sangre falsa. Y en este caso, cuando tú ves sangre, ves corte, ves los cortes y ves la sangre, ves el movimiento de la sangre. Se han preocupado mucho por eso,
por los baños en sangre, las caras, protegiéndose para no vomitar. Esas cosas son geniales. Hay una muy buena humanización, hay una muy buena comunicación corporal. No son personajes rígidos, no es Iron Man parado flotando en el aire. El nivel de la humanización de los personajes en el movimiento, la gesticulación, la pose, eso me parece alucinante, es muy muy bueno. Yo hace poco, y eso ya lo van a ver en el canal en otros días, entrevisté a Chila Alvarado. Chila Alvarado es la única peruana que ha sido nominada a un Eisner como ilustradora. El cómic que ella trabajó, Ciudad de Payasos, City of Clown, fue nominada al Eisner ella. Justo conversábamos sobre esto, la importancia de la comunicación gestual y la comunicación corporal. Las mujeres utilizan mucho esta comunicación y hablamos de ella, nos dio un par de tips para nosotros los hombres para entender realmente la comunicación femenina. Eso se ve acá. Eso no lo veo en muchos cómics en el cual el público, el target y los personajes son femeninos. Acá se ve comunicación muy buena. Y eso no se ve en muchos ilustradores hombres. Muchos ilustradores hombres tienen problemas para utilizar el cuerpo y el rostro para comunicar. Entonces son personajes que no están bien desarrollados. Acá sí, se ve una muy buena construcción del personaje. Lingüística, background, socialización, gesticulación, manejo corporal, las estructuras, los tips. Todos están muy bien construidos, son muy buenos personajes. Es una lástima que haya que esperar mucho por lo que viene. Hiper recomendado. Ahora se me dice, no puta, yo soy un hombre saso, un machazo que no lee esas cosas, yo quiero superhéroes nomás. Ok, esa es tu decisión, pero hay cosas muy buenas que te las puedes estar perdiendo, Mancha Tavera. Rat Queens estuvo buenísimo. Lo único que me queda decir es nada. Vamos con el siguiente tema. Ah, mentira. Solamente me queda decir unas cosas más. Con Rat Queens entonces tenemos esto que deberías de conseguir sí o sí. Mancha Tavera, muchísimas gracias por seguirnos. Se nos vienen no solamente videos interesantes de cómics, ya han visto que hemos de nuevo empezado a trabajar cosas de otras áreas interesantes. En el video del sábado teníamos un concurso. En el minuto 59 aparece por acá una persona. Él tiene su programa de radio acá en Lima. Si tú adivinas quién es, escribe quién es, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde veas la referencia al video, y participas del sorteo por 12 cómics de los Avengers. Son 12 grapas, ¿de acuerdo? Tú lo escribes y entre todos los que escriban quién es la persona, participan del sorteo. Entonces puedes buscar el video que lo publiqué el sábado en Facebook, puedes buscar el mismo video acá en YouTube o en Instagram, donde tú decidas seguirnos. Muchísimas gracias, Mancha Tavera, por seguirnos en esta hermosa experiencia y hermoso momento que se llama Miércoles de Leer Cómics. Los dejo con una cancioncita de mi gran amiga Isabel Omega. Cuídense.